Habíamos dicho en videos anteriores, After es un programa que trabaja con composiciones y pues bueno, para crear una nueva composición tenemos varias formas de hacerlo, desde el menú composición por ejemplo, o desde el botón que está acá en la ventana de composición, ¿sí? O si no con el comando control N, ¿sí? Presionamos control N y es importante que ustedes sepan que siempre nos vamos a manejar con comandos para trabajar de una manera más rápida, y con los atajos del teclado es una buena manera de hacerlo. Ok, entonces una vez que ustedes presionan control N o van al menú composición y crean una nueva composición, les va a salir esta ventana en donde ustedes van a poder definir el formato de su video, el tamaño en píxeles, ¿sí? Y más que todo la duración y la velocidad de fotogramas. En este caso podemos definir según ajustes predeterminados, que tenemos acá un listado en donde ustedes pueden seleccionar cada uno de ellos, ¿sí? Y esto depende también de la calidad final del video. Por ejemplo, quieren un video HD, pues bueno, van a tener que seleccionar el video de este tipo HDTV en 720 a 30 frames por segundo, ok. O si quieren una calidad un poco más menos pesada, por así decirlo, pueden crear videos en 720 a 24 frames por segundo. Okay, también tenemos el tema de los formatos 4K, el Ultra HD. ¿Sí? Ok, entonces como les digo, ustedes aquí pueden definir el tamaño. Si por ejemplo yo quiero un video 1080 HD, ¿sí? Entonces yo me doy cuenta que cambia el ancho y el alto de mi composición. En este caso sería mi escenario, lo que se va a mostrar en pantalla, ¿sí? ¿Qué pasa cuando ustedes quieren hacer, por ejemplo, una publicación para Facebook? ¿Ya? Generalmente las publicaciones para Facebook son píxeles cuadrados, entonces voy a colocar la misma cantidad de píxeles para el ancho como para el alto, ¿de acuerdo? Entonces cuando ustedes definen estos valores, se hacen personalizados, ¿sí? Ustedes aquí pueden bloquear la proporción del aspect ratio, está a 1 por 1, normalmente es 16:9, ¿sí? Pero como le acabamos de alterar los píxeles, pues bueno, se nos va a hacer de 1 por 1, que esto significa que va a tener una forma cuadrada perfecta, ¿de acuerdo? Entonces cuando vamos a hacer este tipo de publicaciones, lo ideal siempre es usar píxeles cuadrados, no así cuando escogemos un HDTV, ¿sí? Simplemente escogemos por ejemplo HDV 1080, ¿sí? Entonces como vamos a crear una composición, me invento para Facebook por ejemplo, estas publicaciones generalmente se hacen de manera cuadrada. En Instagram, perdón, también se hacen en este formato porque son mucho más familiarizadas con las imágenes del formato de Instagram. Entonces voy a crear una publicación para Instagram, ¿sí? Y en esta parte vamos a poder ver el tema de la velocidad de fotogramas, ¿sí? Esto indica cuántas fotos, por así decirlo, cuántas fotos va a haber en un segundo de animación o cuántos cuadros va a haber en un segundo de animación. Esto determina la fluidez que va a tener nuestra animación, ¿ok? Entonces un rango normal está entre 24 y 30 frames por segundo, ¿de acuerdo? Entonces esto de la resolución lo podemos ver ya mismo en uno de los iconos del panel de composición. Esto lo podemos manejar durante todo el proceso de creación de animación, porque esto nos va a ayudar a optimizar los recursos de nuestras computadoras. Por ejemplo, si tengo una animación muy compleja, pues bueno, no voy a trabajar en completa, sino que voy a trabajar en tercio o en cuarto o en mitad, dependiendo de los recursos que tenga su computadora. Otra de las cosas es la duración. Código de tiempo de inicio lo vamos a dejar en 0, no vamos a tocar nada ahí. Y en duración, lo importante que deben saber es que los dos primeros ceros es el número de frames,
Los dos siguientes valores es el número de segundos, los siguientes valores es el número de minutos y el siguiente es el número de horas. ¿Ok? Generalmente cuando se crean composiciones no duran más allá de un minuto, exagerando las cosas, porque siempre se trabajan las partes de una producción por composiciones, ¿de acuerdo? Para que haya un orden un poco más específico, ¿sí? Entonces, por ahora lo he definido en 15 segundos. ¿Ok? Luego tenemos el tema del color de fondo. El tema del color de fondo, tienen que tener mucho cuidado con esto porque es simplemente una ayuda visual. El color de fondo no define el fondo que va a tener su composición. ¿Por qué? Porque simplemente esto no me da un soporte de color cuando yo creo la composición. Simplemente es una ayuda visual. ¿Ok? ¿Por qué? Porque cuando yo activo la opción de transparencia, ¿sí? Me da como que no tengo ningún elemento en mi composición. Ya una vez que le di a aceptar, no tengo elementos en mi composición, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con eso. Para poder poner un fondo, pues bueno, hay que tratar de colocar una capa de formas, que es lo que vamos a ver. Por ahora estamos viendo el tema de las composiciones. ¿Qué pasa si mi composición la creé mal y quiero hacerle un ajuste? Pues bueno, vamos al menú composición nuevamente y se nos activan ya las demás opciones. Ajustes de composición o control K. ¿Okay? Y si ven que la composición no es cuadrada perfecta como lo habíamos planteado. ¿Por qué? Porque la proporción de los píxeles no es la adecuada. Entonces le voy a cambiar a píxeles cuadrados y le voy a dar a aceptar. Entonces ahí ya tengo una composición de píxeles cuadrados de 1000 por 1000 para poder empezar a trabajar. Cada composición que yo cree se va a ir alojando en esta parte de los paneles, en esta parte, perdón, en el panel de proyecto. ¿De acuerdo? Vamos a crear una nueva composición para que puedan ver cómo se va a ir alojando las composiciones en esta parte. ¿Sí? Y en la parte del panel inferior donde está el timeline se les van a crear estas pestañas en donde ustedes pueden colocar, o donde ustedes van a tener la mayor parte de las composiciones que vayan creando y que vayan abriendo en el menú composición. ¿Sí? Vamos a hacer un pequeño cambio en la composición 2 para que puedan ver la diferencia. Le voy a cambiar el color a rojo. ¿Ven? Esta es mi composición 2 y esta es mi composición 1. ¿Okay? Todas las composiciones se pueden alojar en esta parte para poder setear las capas de cada una de manera independiente. ¿Sí? Otra de las cuestiones de la composición es que una composición puede contener otra composición. Es decir, si yo quiero que esta animación que tengo en la composición 2 colocarla en mi composición 1, pues bueno, la arrastro como una capa, mi composición 2, ¿sí? Pero ¿por qué no sucede nada? ¿Se acuerdan que tenía el tema de la transparencia? ¿De acuerdo? Esta composición es transparente. Pero ¿qué pasa si yo edito en mi composición 2 y coloco una capa de formas? ¿Okay? Voy a la composición 1 y ya tengo una capa de formas, ¿sí? Pero esto está como composición 2. ¿Ok? Para yo poder editar mi composición 2, tengo que venir a composición 2 y ya tengo aquí las capas para poder editar la composición que la pude incrustar en la anterior. ¿Sí? En cuanto a composición, esto es lo que podemos acotar por ahora.